estoy todavía aprendiéndolo, pero me parece que puede ser útil o que al menos les comparto lo que yo sé hasta cierto punto. Y nos ha parecido adecuado centrarnos en el texto de Isaías 9:1-6, que es el que habla del nacimiento de un niño que será maravilla de consejero. Ahora lo leeremos, que la tradición ha identificado con el Mesías y a la tradición judía, y que los cristianos pues hemos enseguida pues asociado al nacimiento de Jesús o a la aparición de Jesús. Este texto de eso, de Isaías 9:1-6, algunos ponen 9:2-6, porque ahí hay un pequeño desajuste de versículos según qué Biblia consultemos. En este texto se anuncia el nacimiento de un niño que posee connotaciones regias y casi divinas. Se le caracteriza con los elementos de luz y de paz, que van más allá de las fronteras de la tierra de Israel, porque va a ser una esperanza para Israel, pero al final va a tener una proyección universal para todas las naciones. Se trata de un texto poético, que parece indicar un momento sucesivo al anuncio que el profeta había hecho sobre el nacimiento de un niño que se llamaría Emmanuel, o que se le pondría por nombre Emmanuel en Isaías 7:14. Y también parece que este niño se refiere al personaje que se dice que es un brote del tronco de Jesé, ese tronco que está como medio muerto, que va a rebrotar y que el Espíritu de Dios se posará sobre él y que con sus 7 dones, y que eso aparece en Isaías 11, un texto también muy conocido, donde se dice que brotará un vástago del tronco de Jesé, que se posará sobre el Espíritu del Señor, Espíritu de ciencia y sabiduría, y que después se dice que cómo será ese rey, que la justicia será ceñidor de sus lomos, y que será pues el que defienda al pobre, y que se extenderá sobre todo el país la ciencia del Señor, que es uno de los temas típicos de Isaías, la idea de que el pueblo no conoce a su Señor, que conoce a su Señor la burra y el buey, pero el pueblo no conoce a su Señor. Y entonces, en el fondo, es una esperanza de que a través de este personaje, de este rey perfecto, pues brote el conocimiento y que incluso llegará a recrearse el paraíso, porque la ciencia del Señor, el conocimiento del Señor, llena la tierra como las olas colman el mar. Ese es el texto de Isaías 11, simplemente para que nos acordemos. Isaías 9 está un poquito antes. Entonces, bueno, para llevar adelante nuestro objetivo, yo creo que lo primero que hay que hacer es leer el texto, que eso es muy importante cuando estudiamos la Biblia, leer un texto. Después intentar conocer un poco lo que sería su contexto dentro del libro de Isaías. Sabremos o deberíamos saber que este texto está dentro de lo que se llama el libro del Emmanuel, en los capítulos 7 al 11 de Isaías. Y tener en cuenta, como también después diremos con más calma, que el libro de Isaías es un libro muy largo, tiene 66 capítulos. La mayoría de los estudiosos descubren que el libro de Isaías habla como de al menos tres grandes etapas de la vida de Israel, que aunque el libro se atribuya a un profeta del siglo octavo, que podríamos decir, pues antes del exilio de Babilonia, que supongo que la mayoría sabrán que para el pueblo de Israel fue muy importante, fue traumático la experiencia del exilio de Babilonia, una gran parte del pueblo con sus dirigentes fue exiliado en el año 586 desde Jerusalén a Babilonia. Jerusalén fue destruida, fue una hecatombe, y entonces estuvieron 70 años en el destierro y después regresaron cuando vinieron los persas con Ciro, rey de Persia. Habían sido los babilonios los que habían destruido Jerusalén. Y al regresar, pues digamos que el judaísmo, podríamos llamarle así, comienza una época que se llama judaísmo del segundo templo, tiene que reinventarse, entonces tienen que reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios. Y entonces, pues seguramente se percibe, los estudiosos perciben que el libro de Isaías contiene pues un tiempo, que es la época propia del profeta Isaías en el siglo octavo, que es en la época donde había rey en Israel, donde existía un templo en Jerusalén, el templo de Salomón, donde la ciudad los reyes, el pueblo tendía a la idolatría.
En el templo de Jerusalén con frecuencia se ofrecían cultos a otros dioses. Había otros lugares en la ciudad y en toda la tierra de Israel que se ofrecían pues cultos idolátricos y eso ofendía mucho a Dios. Se cometían graves injusticias sociales, pues los profetas como Isaías, como Amós o como Oseas lo denuncian y la tierra, digamos, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. Al norte el reino de Israel se llamaba así y al sur el reino de Judá. Digamos, la capital del reino del norte de Israel pues era Samaria y la capital del reino del sur era Jerusalén. Esto para contextualizar, tampoco nos perdamos en este tipo de detalles. Es importante saber que en el siglo VIII el reino de Israel fue destruido por un imperio terrible, el imperio quizás más cruel que ha existido, que es el imperio asirio, cuya capital era en Nínive. Digamos, esto es en el siglo VIII antes de Cristo. Después el imperio asirio va a ser conquistado por los babilonios, por Babilonia. Y pues Babilonia va a ser conquistado por Persia. Después, más adelante, Persia será conquistada por los griegos, por Alejandro Magno y su gente. Y después el mundo helenístico, el imperio helenístico será conquistado por los romanos. Esa es la historia, sucesión de imperios, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el texto de Isaías 9, 1 al 6 o 2 al 6, que como digo se sitúa en la primera parte del libro de Isaías, cuyas referencias históricas son en el siglo VIII antes de Cristo y que nos presentan que sucede en el reinado del rey Ahaz, que es el padre del rey Ezequías, de Jerusalén, y que Jerusalén está amenazada en esos momentos por el reino de Israel, digamos que el reino del norte, el reino hermano, y también por el reino de Siria, no Asiria. Israel y Siria se habían confabulado contra Jerusalén porque querían ir contra Asiria, el gran imperio. Y el rey Ahaz de Jerusalén, pues no quiso entrar en esa alianza contra Asiria. Y es más, va a someterse y pedir una ayuda a Asiria, al gran imperio, para que venga en su ayuda. Cosa que al profeta Isaías tampoco le gustó, porque en el fondo va a decir que el rey Ahaz debería confiar en Dios y no confiar ni en los ídolos ni en las grandes potencias. Esto así un poquito para contextualizar. Todo el libro de Isaías, y es algo bastante habitual en los profetas, que a veces nos vuelven un poquito locos, van combinando oráculos de condena con oráculos de salvación. Parece que primero el profeta a veces denuncia al pueblo sus pecados, su olvido de Dios, su desconocimiento de Dios, sus injusticias. Se dice con frecuencia que Dios les va a castigar, que Dios va a destruirles, aunque casi siempre queda una esperanza. En el caso de Isaías se dice, un resto volverá. Así le manda ponerle Dios a uno de sus hijos el nombre, un resto volverá. La idea de que Dios purificará a su pueblo y que brotará pues una nueva esperanza. Toda la idea, digamos, del resto de Israel. Es algo como muy bonito, la idea de que el ser humano tiende pues, a la corrupción, el pueblo tiende a la corrupción, Dios le envía un mensaje, al pueblo le cuesta escuchar y llega un momento en el que viene un desastre inevitable, pero al final, incluso cuando viene el desastre inevitable, siempre queda algo desde lo cual Dios puede reconstruir de nuevo pues su plan y hacerlo aún mejor, podríamos decir. Ahí tiene todo su sentido que esa Jerusalén que aparece al principio del libro como una ciudad engreída, una ciudad idolátrica, va a ser destruida, va a venirse a menos, va a darse cuenta de que no vale nada, pero brotará un vástago, brotará una nueva esperanza, Dios hará resurgir a su pueblo y al final del libro, esa Jerusalén que al inicio era, digamos, idolátrica, que era engreída, va a ser un pueblo humilde y va a ser una ciudad que brille y que atraerá hacia sí a todos los pueblos. Podríamos resumir así pues un poco la teología que hay sobre la ciudad de Jerusalén en el libro de Isaías y que
conlleva la reflexión de lo que ha sucedido a lo largo de 2 o 3 siglos, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta después del destierro de Babilonia, allá por el siglo VI, incluso V antes de Cristo, más o menos. Perdónenme si me he enrollado con este tema, pero me parece que puede ser importante. En el texto que nos ocupa, nos vamos a dar cuenta de que es un texto de consolación, es un texto de esperanza, que brota o que aparece en un contexto donde todo se presenta muy negro, porque se va a decir que las tinieblas envuelven la tierra. Esas tinieblas pueden ser desde el miedo a los imperios que asolan al pueblo de Israel. Esas tinieblas pueden ser consecuencia del propio pecado del pueblo, del propio miedo que tiene el rey, del rey Ahaz, por ejemplo, que se alía con potencias que considera poderosas humanamente. En todo caso, unas tinieblas envuelven el país, envuelven la tierra, pero por acción de Dios, por única acción de Dios, va a brotar una luz, va a brotar una esperanza. Entonces vamos a leer el texto. Que esta es otra cuestión. Hay quien considera que el texto comienza en 9.1, pero mucha gente considera que el versículo 23, la segunda parte del versículo 23, sería el principio. Ahí está la cuestión. El versículo 23 es la última, digamos, el último verso de la sección anterior, o es el primer verso de esta sección, de este poema del nacimiento del niño regio. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Está claro, más o menos está todo el mundo de acuerdo en el que este texto termina en el versículo 6, porque a partir del versículo 7 empieza otra cosa, que además dicen que es un poema que está ahí, continúa temas del capítulo 5. A veces en los profetas hay un poquito batiburrillo. Está claro cuándo termina, cuándo empieza. Bueno, está claro que nuestro poema, en el contexto en el que está insertado, viene como a traer un punto de esperanza cuando la situación había llegado a un punto álgido de oscuridad, de dramatismo. Porque al final las tinieblas envuelven la tierra, eso es algo que como que sobrecoge, pero de repente se nos dice que no habrá oscuridad para el que salga de ella. Aquí también en el texto les he puesto en rojo, las veces que me he acordado, hay un símbolo que pone 70. Esto es porque la mayor parte de nuestras Biblias, la traducción que siguen es la traducción del texto hebreo que nos ha llegado a nosotros a través de unos judíos que le llaman los masoretas, y en concreto a través de un manuscrito del siglo XI después de Cristo, que es copia de copia de copia de copia de copia, que le llaman el texto masorético, y que posiblemente pues, sea el texto más original, vamos a decir así, que del libro de Isaías, que como hemos dicho se ha ido componiendo a lo largo de varios siglos. Pero existió ya en Alejandría una traducción griega, no sabemos exactamente si es del siglo II antes de Cristo, que difiere bastante del texto hebreo y posiblemente sea una adaptación del texto hebreo. Y vamos a ver que en el texto que nos ocupa en concreto del capítulo 9 hay unos cambios relativamente significativos. Los que son más significativos se los he puesto entre corchetes y en rojo. Y pueden ustedes comprobar, no se asusten, puede ser que alguna persona sepa hebreo, sepa griego, tenga algunas nociones. Yo les he puesto esto así como en panorámica. El que le resulte un poco raro, le suene a chino o le suene a hebreo, el texto en hebreo, pues no le haga mucho caso, pero por si puede ayudar. Pues dice el texto, porque no habrá oscuridad para el que salga de ella. Aunque los 70 dicen, el que está angustiado no seguirá en aprietos hasta el momento oportuno. Se nos habla ahí como de un momento oportuno, un momento decisivo. San Juan dirá la hora, llega la hora, aquí una hora de salvación. Es decir, y se nos habla aquí de una metáfora de estar angustiado, estar oprimido, esa idea de y el tema de la oscuridad, todo es como muy negro, ¿no? Y entonces viene aquí como una especie de preámbulo histórico, vamos a decir. Dice, como humilló en el tiempo primero a la tierra de Zabulón y a la tierra y a la tierra de Neftalí, en el tiempo final glorificó en el camino del mar, la ribera del Jordán, la Galilea de los gentiles, es decir,
Aquí hace como una especie de preámbulo, que este va a ser un texto, va a ser un versículo interesante en el Nuevo Testamento. Viene a decir que la salvación va a venir como del norte del país. Aquí me faltó ponerles en el PowerPoint un mapa para que se viera que Zabulón y Neftalí sería la zona más al norte de la Tierra Santa. Algunos dicen, aquí parece que está haciendo referencia cuando los que fueron al destierro volvieron, que volvieron desde el norte, porque Babilonia está más al norte. Y entonces se dice que primero los humilló. Hubo un tiempo en el que Dios humilló esas tierras, pero que ahora, a través de ellas, en ellas va a venir la luz. Y aquí es interesante, vean, fíjense en el contraste entre humillar y glorificar. Glorificar, por otra parte, es un verbo que siempre hace referencia como a la luz. De hecho, en latín suele traducirse como clarificare. La gloria siempre tiene que ver como con el brillo, ¿no? Entonces, en un tiempo primero se humilló. Dios humilló esa tierra, esa idea, aunque haya sido a causa de sus pecados. Ahora, en un tiempo final, contraste, un tiempo primero, un tiempo final, Dios la glorificará en el camino del mar, la ribera del Jordán, el río, Galilea de los gentiles, porque colinda con las tierras que ya no son de la Tierra Santa, con los gentiles. Esos gentiles que a veces son malos, que son potencias amenazadoras, que son idólatras, pero esos gentiles a los que va a llegar la luz del Señor a través de Jerusalén. Interesante esto. Entonces vendría ya lo que sería el versículo 1, que para algunas ediciones, por ejemplo para la Vulgata, que es la traducción latina, para San Jerónimo es el versículo 2, porque consideraban que el capítulo empezaba en este versículo, en el que acabamos de leer, que nos habla de esa humillación primera que ahora va a ser lugar de glorificación, de esa Galilea de los gentiles, que es mucho más claro en el texto griego que en el hebreo, lo de Galilea. En la época, nosotros sabemos, paréntesis, que Jesucristo pues viene de Galilea, Nazaret está en Galilea. De ahí que San Mateo tome después este versículo para decir no el nacimiento de Jesús, porque para el nacimiento de Jesús Mateo menciona Isaías 7, sino cuando Jesús aparece predicando en Galilea al lado del Jordán y en torno al lago de Genesaret. Bueno, muy bien. Entonces, en el versículo 1 de la mayoría de las versiones es donde como que se explicita por qué sucede esa glorificación de la Galilea. Y aquí se nos habla del pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz grande. Ahí podríamos ver casi como si fuera el gran anuncio, como si fuera el título. Es como un título expresivo, explosivo incluso, después de toda la sección anterior que había sido más bien de oscuridad, de decir que las tinieblas envolvían la tierra, pues un pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Es decir, yo diría que es el versículo como más impresionante, que hace al que lo escucha le hace pensar, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la luz grande? Porque eso de la tiniebla parece que incluso nos habla del caos original, lo que había antes de la creación, antes de que Dios dijera hágase la luz. Y ahora de repente vio una luz grande. Parece que se nos habla como de una nueva creación. Y fíjense en el paralelismo que utiliza el texto poético, que es típico de la escritura. Dice, los que habitaban en tierra de sombras, a los que habitaban en una tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Entonces vemos como el paralelismo que hay. El pueblo caminaba en tinieblas, los que habitaban en tierra de sombras. Una luz grande. De nuevo, una luz brilló sobre ellos. Es como que les iluminó. No son ellos los que han buscado la luz, no han encendido la luz. Ellos estaban totalmente perdidos como pueblo. Caminaban en las tinieblas y de repente les brilla una luz. Y de repente es curioso que cambia un poquito el tono, porque esto era como un título que hablaba en tercera persona. De repente el poeta y el profeta, los profetas con frecuencia se expresan en poesía. La poesía es capaz de expresar mucho más que la simple narrativa. Y, y a veces los poetas les permiten tener un toque de eternidad, porque vemos que muchas veces en los textos proféticos no se sabe bien a qué se está refiriendo, o si se refiere a un momento concreto de la historia o a varios momentos. Entonces,
o algo que ha sucedido en el pasado o algo que aún está por suceder. Es un poco ambiguo. En el caso Escola, de repente, parece que el profeta le habla a Dios. A veces los profetas hablan al pueblo. A veces el profeta le habla a un rey o a una persona concreta, sea para anunciarle una salvación o sea para denunciarla. Pero a veces el profeta habla a Dios, sea porque intercede por el pueblo o sea porque alaba a Dios. Aquí parece como que Dios, como que el profeta narra algo que ha hecho Dios. Lo narra como en pasado. Pero cuidado, a veces los profetas utilizan lo que algunos han llamado el perfecto poético, profético, perfecto profético. Es decir, hablan a Dios como que han realizado lo que en realidad va a suceder. Es como que lo ven ya hecho. Es como que el profeta ve en la visión algo que Dios ya ha hecho, pero hemos de entender que es algo que todavía va a suceder. Aquí Dios dice, acrecentaste la nación e hiciste grande la alegría. Con lo cual vemos que ahora a la metáfora de la luz se va a unir la metáfora de la alegría. Es decir, vemos cómo se juntan la luz y la alegría. La tiniebla, podríamos decir, es asociada a la tristeza. Pues aquí va unida el acrecentarse la nación, se entiende el pueblo, un pueblo que había sido mermado, un pueblo que había casi desaparecido. Dios lo hizo crecer de nuevo. Y con el acrecimiento del pueblo crece la alegría. Y se alegraron delante de ti como en el tiempo de la siega, como los que se regocijan al repartir el botín. Fijémonos que ahora se utiliza una metáfora, una doble metáfora, una que digamos es más pacífica, es del mundo del campo, y otra es una metáfora militar. Pero las dos tienen en común que se refieren al final de esa jornada, al final de todo, al final del tiempo de la siega, de haber trabajado mucho, pues has recogido, has segado aquello que había sembrado, aquello que había crecido. Es también una fatiga segar. Y después la metáfora militar, los que se reparten el botín. Después de una batalla, quien ha ganado puede repartirse el botín. Es decir, como que se nos está hablando de un tiempo feliz después de un tiempo duro, de un tiempo de batalla. Se compara. Y fíjense que parece que no se nos acaba de decir todavía por qué ha brillado la luz, que es el primer versículo. Es como que se nos hace crecer la tensión, la curiosidad, la espera, y de repente viene ese porque. Se nos da una serie de razones. Dice, porque el yugo de su carga, la verja de su espada, de su espalda y la vara de su opresor quebrantaste. Y dice como en el día de Madián. El día de Madián hace referencia, para quien conoce la Biblia, al tiempo de los jueces, cuando los madianitas oprimían a los israelitas, perdón, y Dios suscitó aquel juez tan cobarde que era Gedeón, que era un cobarde, pero que Dios se valió de él para, con muy poquita gente, liberar al pueblo de los madianitas. Y fíjense que aquí de nuevo hay como una metáfora militar que también utiliza la metáfora agrícola de un yugo, la idea de un yugo, es decir, posiblemente un imperio que estaba oprimiendo a Jerusalén, tal vez el imperio asirio. Ahaz se había sometido al imperio asirio para que le ayudara con tributos, posiblemente incluso rindiéndole culto a sus dioses, con lo que fuera. Y el texto va más allá de ese periodo histórico, pero hace como eso, como una especie de reconocimiento de que Dios ha roto algo que oprimía al pueblo. Con lo cual ya vemos un motivo, se nos ilumina, nunca mejor dicho, en qué consiste esa luz que ha brillado, que Dios ha hecho brillar. Se ha roto el yugo de la opresión. El yugo, pensemos en los animales que llevan un yugo, a los pobrecitos que para trabajar, pues se les ha roto el yugo. Ya no hay quien les oprima, son libres, ¿no? La vara lo que llevaban sobre sus espaldas, que nos hace pensar en la esclavitud. También el pueblo fue esclavo en Egipto, ¿no? Rompiste la vara del opresor con la que le pegaba, ¿no? Como quebrantaste en el día de Madián. Y ahora de repente también se nos vuelve a hacer como otro paréntesis, que parece que se nos alarga eternamente las razones. Dice, porque todo tacón que taconea con estrépito, y el manto envuelve en sangre,
será quemado por un fuego devorador. Entonces ahora habla de un tacón o de una bota, la bota de un soldado. Y se habla de un manto envuelto en sangre. Habla como de la guerra, ¿no? Pero dice, será quemado. En Isaías aparece con frecuencia la idea del fuego. Se dice que Dios es como un fuego devorador, que se dice que ante Dios, ¿quién podrá resistir? Que es una hoguera perpetua, solo el que procede honradamente, el que tiene intenciones leales, el que tiene los labios puros. Es de nuevo la idea de que Dios ha purificado a su pueblo. También, claro, puede entenderse eso en futuro, lo va a purificar. Tal vez el que ha escrito este texto, o que tal vez este poema ha sido retocado a lo largo de los siglos por diversos escribas que han seguido la senda del profeta Isaías, sean discípulos suyos o continuadores de su obra, han visto cómo a lo largo de la historia Dios ha ido purificando a su pueblo, como un fuego, que a veces es una purificación dura, pero necesaria, para que brote lo mejor, para que el pueblo se renueve. Y ahora llega por fin el versículo 5. El versículo 5 es, podríamos decir, el cenit de todo el poema. ¿Por qué? Porque si nos fíjense que hay varios porques, porque el yugo de la carga fue roto y la vara del explotador, porque todo que taconeó el manto será quemado, finalmente porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Fíjense en el paralelismo también poético tan hermoso. Niño, hijo, nos ha nacido, se nos ha dado. Es la idea también del don, la idea de que esa luz que brota de la nada, porque Dios lo ha querido, también parece que Dios ha dado a este hijo o a este niño. Las palabras no son tampoco, digamos, inofensivas del todo, porque por una parte nos habla de niño. Un niño de por sí es algo indefenso. Es como muy, contrasta mucho que la razón de la que se rompa un yugo de un opresor, todo eso que se nos ha dicho antes, o que se queme el manto en sangre, venga porque nazca un niño. Y después se nos habla de un hijo. Para el Nuevo Testamento será importante que se nos hable de un hijo. Aquí posiblemente hable del hijo del rey humano, pero nosotros sabemos o leemos este texto de tal manera que sabemos que ese hijo es más que el hijo de un rey humano. Un hijo se nos ha dado y será el principado sobre su hombro. Si en el pueblo llevaba sobre su hombro un yugo, ahora este niño, que también de algún modo representa al pueblo, va a llevar el principado. Y dice, y será llamado, su nombre será. Y aquí viene el versículo 6 como una expansión de lo que esto significa. Y el versículo 6 está todo lleno de títulos. Les podríamos llamar epítetos. ¿Cómo se le llama a este niño? Pues según el texto hebreo, se le llama maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre perpetuo, príncipe de la paz. Vemos como 4 grandes títulos. Yo he intentado ponerles uno debajo del otro. Aquí es donde encontramos otra pequeña diferencia con el libro de los con la traducción de los 70. No sabemos si es que estos títulos, estos nombres le parecieron muy fuertes para un rey humano. La cuestión es que la versión griega le llama, el primero más o menos le gusta, y le llama maravilla de consejero, aunque en griego habría que traducir más literalmente ángel del gran consejo. Pero después lo de Dios fuerte, Padre perpetuo y príncipe de la paz, se lo come. No le acaba de gustar, parece al traductor griego, porque dice eso, parece que suena demasiado divino para un simple hombre. Y entonces hace como una especie de transformación del texto, fíjense, porque dice, aquí me olvidé de ponerlo en rojo, porque yo le daré paz sobre los principados, paz y salud. Es decir, no se le llama ya príncipe de la paz, ni Padre perpetuo, ni Dios fuerte, sino que de repente habla Dios, introduce Dios como su palabra, y es Dios el que dice, bueno, se llama maravilla de consejero, y yo, Dios, ¿se entiende? Le daré la paz sobre los principados, paz y salud, para acrecentar el principado
y que su paz no tenga límite sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo en derecho y en justicia desde ahora y para siempre, o para un tiempo eterno. Pero aquí en los 70 añaden unas referencias, sí, al rey David, y es decir, aquí de repente se nos dice que el hijo este tiene que ver con la dinastía del rey David, que era un rey que había vivido varios siglos antes y que estaría amenazada su dinastía. Y de hecho sabemos que después de que los babilonios eh, conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo, se llevaron preso al rey de Jerusalén y después de volver del destierro nunca llegó a instaurarse de nuevo la dinastía davídica. Es como que se perdió de repente, parece como que Dios hubiera roto su promesa a David. En 2 Samuel 7, Dios había dicho a David que le daría una descendencia que perduraría siempre, que siempre habría un rey sobre la casa de Israel. De ahí que con el paso del tiempo brote esa esperanza de que Dios va a dar un Mesías, va a dar un descendiente de David, que llevaban siglos sin tenerlo. En la época de Jesús esto va a estar muy vivo. En la época del rey Ahaz, en el siglo VIII, en la época del rey del profeta Isaías, todavía existía un descendiente de David que era Ahaz, que era un rey malísimo, un canalla, un político en toda regla, pero descendiente de David. Le iba a suceder el rey Ezequías, que fue un rey bastante bueno, bastante fiel a Dios. Algunos dicen, este texto, este nacimiento de este niño se refiere a Ezequías. Pero fijémonos que en ningún momento se le identifica con ningún rey concreto, ni tampoco con Ezequías. Esto es importante porque significa que el oráculo del profeta va más allá de un acontecimiento histórico concreto o de un rey concreto humano, por bueno que fuera. Que en su sentido profundo este texto no se puede aplicar a un rey así del pasado, ni siquiera a Ezequías. Solo al Mesías y aquel que es el Hijo de Dios se podrá aplicar verdaderamente y se le podrán dar todos estos títulos que aparecen en la versión hebrea. Pero de nuevo es la idea de un hijo que se nos ha dado, que es el que va a recibir el principado, es el que va a restaurar al pueblo. Y aquí diríamos restaurar la dinastía davídica. La historia nos ha dicho que esa dinastía davídica como tal acabó desapareciendo, que hay que interpretar su restauración de otra forma. Y al final termina el texto diciendo, el celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Alonso Shekel, esto del celo del Señor, lo traduce como el amor apasionado de Dios, del Señor de los ejércitos, uno de los títulos que se le da a Dios, Señor de los ejércitos, también Señor del universo, pues que lo realizará. Entonces se nos viene a decir, esto no es una acción humana puramente. No se debe el nacimiento de este niño o su llevar el principado, podríamos decir su mesianismo, no es algo que venga de los hombres, de la fuerza humana, de las elucubraciones humanas, de sus alianzas políticas, viene directamente de Dios. Es más, viene como a romper todas esas alianzas que se han demostrado ineficaces, en última instancia idolátricas y en última instancia injustas. Esto es algo como muy bonito, es decir, Dios actuará de una forma nueva y renovará todo lo que el ser humano por sí mismo no es capaz de realizar. En el texto escrito que les paso, pues les intento explicar esto con un poquito más de calma. Aquí poco a poco ya hemos llegado casi, ya llevamos un rato hablando, yo ya casi me he despertado y todo. Y me gustaría simplemente también decirles que claro, ¿quién es este niño? Nunca se le llama rey propiamente, nunca se le llama rey. Se habla de principado, pero no se utiliza
tampoco el rey, no se habla propiamente de rey. Puedes dejar, si quieres, esto de la cuestión, el esquemita, más o menos. Más o menos hemos hablado del tema de la numeración, hemos hablado del género del texto, que es un oráculo profético, está en poesía, la retórica, con el tema de los contrastes, las imágenes que ha habido, el versículo 5 como central, el mensaje del texto, esa salvación obrada por Dios, se proyecta para un futuro lo que Dios ha hecho en el pasado. Eso es algo como muy típico. Dios ha actuado en el pasado, ha salvado a su pueblo, volverá a salvarlo. Diversos niveles temporales, porque posiblemente hay una referencia al tiempo de Ahaz, al nacimiento del rey Ezequías, también al regreso del destierro, a la renovación de la nación. Pero este texto se ha entendido en clave mesiánica, clarísimamente. De hecho, el Targum, que el Targum es como la traducción aramea del texto hebreo, que a veces hace interpretaciones, eh, identificó a este niño con el Mesías. Entonces, por supuesto, aparece como si fuera un personaje, digamos, del futuro que hay que esperar. La propia tradición judía vio en este nacimiento del niño y que será un rey el nacimiento del Mesías. Ahora bien, como decía, no aparece propiamente la palabra rey. Y esto tal vez tenga el trasfondo de que la monarquía como tal no llegó a buen puerto, la monarquía davídica. Y por eso puede tener sentido hablar de todo el conjunto del libro de Isaías, que como les he dicho antes, correspondería a un periodo bastante largo de la historia de Israel. Suele dividirse el libro en tres secciones. Le llaman el proto-Isaías, el deutero-Isaías y el trito-Isaías. Así, por lo menos proto-Isaías y deutero-Isaías lo llamó un tal Blum, Odum, perdón, un autor alemán de hace ya mucho tiempo, de finales del 19, principios del 20. ¿Por qué se hace como un break en el libro de Isaías? Porque de los capítulos 1 al 39 hay referencias históricas al tiempo de los asirios y al tiempo que el propio libro de Isaías en el capítulo 1, versículo 1, dice que fue el tiempo de la predicación de Isaías, porque el libro de Isaías comienza diciendo, visión de Isaías, hijo de Amós, que vio en los tiempos del rey Ocías, del rey Jotán, del rey Acaz y del rey Ezequías. Y tú llegas al capítulo 39 y se nos habla de cómo Ezequías dejó ver los tesoros del templo a los babilonios, que todavía no aparecían como enemigos. Se dice que se curó de una gran enfermedad, pero después de repente, a partir del capítulo 40, sin que aparezca ningún tipo de narrador que nos indique otra cosa, el profeta empieza diciendo, consolad, consolad a mi pueblo, porque ya se ha cumplido el tiempo en el que ha pagado sus pecados, porque ha pagado doblemente por sus crímenes, etcétera, etcétera. De ahí que se le llame el libro de la consolación y que Isaías se diga que fue el que consoló a su pueblo. Pero fíjense, fue a partir del capítulo 40 y a partir de ahí se habla de un siervo de Dios, que a veces es el pueblo de Israel, que a veces es Ciro, el rey de Persia. Entonces dices, pero si estábamos con los asirios, ¿cómo de repente llegamos a los persas? Nos hemos comido a los babilonios en medio. De los babilonios ha hablado un poquito en el capítulo 38, 39, pero no se nos ha dicho nada del destierro. A partir del capítulo 40, todo hace pensar en que el profeta está hablando a los que vuelven del destierro. Ya presupone que ha sucedido el destierro. ¿Y qué sucede? Que no se vuelve a hablar de estas figuras, de este niño que ha nacido, que ha sido de él. No se vuelve a hablar de él, no se vuelve a hablar de él. Y entonces de repente la figura mesiánica viene como mucho más ambigua, viene representada en la figura misteriosa de un siervo de Dios, que por eso aparece en el Deutero Isaías 4 cánticos, donde esa figura del siervo de Dios también es como muy ambigua. Tiene en común con la figura del niño de Isaías 9, que no se dice concretamente quién es. Posiblemente vaya más allá de una figura histórica. Y la tradición judía, el Targum en concreto, lo ha identificado con el Mesías. Digo el Targum porque tenemos el texto, conservamos el texto del Targum de Isaías, y podemos ver cómo va traduciendo todo el texto
que aparece en hebreo, a veces se parece más a la traducción griega, curiosamente, y a veces hace como explicitaciones. Y entonces dice, mirad a mi siervo, el Mesías, en el capítulo 52, versículo 13. Es decir, igual que en Isaías 9 se dice que es el Mesías. Entonces, había una clara idea de que era el Mesías este tipo de figura. Y la tercera parte del libro de Isaías, que algunos llaman el trito Isaías a partir del capítulo 56, los 10 últimos capítulos, ya no hablan de ninguna figura propiamente mesiánica. En el capítulo 61 sí hablan de un profeta, que se dice que el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Qué tienen en común todas estas figuras que les he mencionado? La figura de este niño que nace, de que después va a ser como un rey sobre el que se posará el Espíritu de Dios, con el siervo de Dios, pues que el Espíritu está sobre él. Y también en Isaías 61 este profeta dice, el Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Este texto que también Jesús retomará en la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4. Es decir, es así como la última gran mención que hay de una figura que, mesiánica, porque se dice que está ungida, o que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero fíjense que en el capítulo 61 esta unción es más para proclamar, es casi como si fuera un profeta. Su misión ha recibido el Espíritu de Dios, pero para anunciar una buena noticia, que es también un mensaje de consolación, para anunciar el año de gracia del Señor, que va a traer luz al ciego, que va a traer libertad al oprimido, que va a anunciar ese año de gracia. Y que se dice que Jerusalén, que estaba en ruinas, va a ser reconstruida, y que Dios de todos los pueblos hará sacerdotes, que hará un gran plantío de, digamos, que lo recreará todo. De ahí que en la tercera parte del libro de Isaías también se hable de una nueva creación, donde se va a releer el capítulo 11 de Isaías y donde se vuelve a hablar de un paraíso recreado, por así decir, donde habrá paz, donde hasta los animales estarán en paz, donde el ser humano vivirá largos años, como en la época prediluviana. Así aparece. Pero no aparece ya una figura de un mediador, de un Mesías como tal. Y será la propia ciudad de Jerusalén la que se convertirá como en una luz que atraerá a todos los pueblos, que traerán sus riquezas, que traerán las riquezas de las naciones. Para un cristiano, pues evidentemente esa luz no puede ser sino la del mismo Jesús, y esa Jerusalén ya es la nueva Jerusalén. Es como la iglesia que atrae y mete en sí, congrega en sí las riquezas de todos los pueblos. El propio Evangelio de Juan retomará un poco estas ideas cuando diga que Jesús en la cruz será como esa bandera a través de esa alzada que atraerá así a todos los hijos de Dios dispersos, que ya no son solo los que han sido dispersados por las naciones, los judíos que han sido dispersados por las naciones, sino todos los hijos de Dios que pertenecen a todas las naciones de la tierra. Sobre la época del Nuevo Testamento, como digo, el texto de Isaías 9, así como otros muchos textos de Isaías, se han entendido en clave mesiánica. El texto de Isaías 9 no es que aparezca muchas veces citado en el Nuevo Testamento, aparece citado sobre todo en Mateo 4. Curiosamente, como les he dicho antes, no se narra o no se utiliza para hablar del nacimiento de Jesús, sino para hablar de la presentación del Mesías, cuando se dice que a esa tierra de Galilea, cuando Jesús empezó a predicar, se cumplió la profecía de Isaías, porque era una tierra que habitaba en tierra de sombras, que habitaba en tinieblas y que una luz les brilló. Y curiosamente Mateo identifica la figura del Mesías en Isaías 9, de esa luz con Jesús, y después también con la figura del siervo de Dios, porque en Isaías 42 se le va a llamar al siervo de Dios luz para las naciones, se le va a llamar alianza de un pueblo. Después me parece muy interesante que algunos han visto en este texto de Isaías 9 de una luz que brilló al pueblo que caminaba en tinieblas, el trasfondo de una frase que aparece en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está lleno de alusiones a la luz, porque se dice que en el verbo había luz y era la vida de los hombres. Y Dios es luz sin tiniebla alguna, dice la primera carta de Juan. Y Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no camina en tinieblas. Y algunos ven en él
en esta frase, pues también ven en su trasfondo un eco de este texto de Isaías 8:23, 9:1 para algunas ediciones, de que brilló una luz al pueblo que iba en tinieblas. El hombre de por sí es un ciego, como en el capítulo 9 de San Juan, es un ciego de nacimiento, que ha nacido ciego, pero en el encuentro con Jesús es iluminado a través de la fe y el bautismo, podríamos decir. Y simplemente también decirles que nosotros en nuestra liturgia, este texto aparece en en el leccionario, en lecturas comunes de la Virgen María, porque a veces en las lecturas de la Virgen se puede utilizar este texto. Aparece como trasfondo, aparece como primera lectura en el ciclo A, en el tercer domingo del tiempo ordinario, que es en el que se narra que Jesús empezó su predicación en torno al lago de Galilea después de que metieron a Juan Bautista en la cárcel. Y entonces el propio Mateo dice que se cumplió esa profecía de Isaías, el pueblo caminaba en tinieblas, vio una luz grande. Entonces la liturgia nos pone el texto de Isaías de primera lectura y vemos como su cumplimiento en el Evangelio. Pero sobre todo en nuestra liturgia romana, este texto cuando más fuerza tiene, cuando más suena, es en la misa de Nochebuena, que precisamente si se celebrara de noche, como pide la tradición, la misa del gallo, es precisamente, es decir, estamos en tinieblas, los días más cortos del año, en medio de la noche, y de repente en la propia liturgia se nos dice que un pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Y después se nos explica lo de la liberación, se nos explica por qué un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Entonces ese versículo 5 del capítulo 9 de Isaías, en el contexto de toda la celebración litúrgica de la Navidad, con la imagen del niño Jesús, con todas las flores, con todo lo, digamos, todo el ornato propio, cobra todo su sentido y toda su fuerza. Entonces hacemos una lectura actualizadora de este texto que no le hace violencia ninguna. Encontramos, como dirían los antiguos, el sentido pleno del texto, que evidentemente este texto pudo referirse a otras figuras históricas, a otros reyes, pero que al final solo en Cristo Jesús, nacido para nosotros como luz del mundo, pues se cumple plenamente. Y yo les pongo aquí una bibliografía, no es que sea exhaustiva, aunque ya son un poco antiguos. Los libros sobre los profetas de la editorial Cristiandad, bueno, los comentarios que hicieron Alonso Shekel, Luis Alonso Shekel y José Luis Sicre, siguen siendo muy actuales, sobre todo porque analizan la dimensión más literaria del texto, que a veces está olvidada. A veces nos parece que analizar la cuestión literaria de un texto bíblico es para gente que no tiene que hacer, porque lo que queremos es sacarle toda su teología, pero nos damos cuenta que el mensaje va también en la propia forma poética del texto. Y si no te paras a mirar un poco sus imágenes, los paralelismos, el contraste, el contexto en el que está, te pierdes mucho del mensaje. Tendemos a simplificarlo demasiado o enseguida aplicarle nuestras precomprensiones o decimos, sí, habla de Jesús, ya está. Oye, el texto es mucho más rico en su complejidad. Es bueno que lo analicemos también en su dimensión más literaria, que disfrutemos de su poesía dentro de lo que cabe. Por eso me parece que el libro de Alonso Shekel y de Sicre sigue siendo muy interesante. Después ya saben que José Luis Sicre es un experto en profetas, tiene sus introducciones al profetismo, no la he puesto aquí que se me ha olvidado. Hay otras introducciones al profetismo, a todos los profetas, como puede ser la recientísima de Barrio Canal o de Ausín y Barrio Canal. Barrio Canal tiene también un diccionario del profetismo bíblico y Ausín, Barrio Canal y Ramis Darder tienen ahora un manual de introducción al estudio de la Biblia, libros proféticos, que vienen a sustituir otro que había más antiguo de José María Ábrego de Lacy, que eran los libros proféticos. Después hay un libro que publicó Sígueme en 3 tomos, que es la traducción de otro, que es de Bleckinshop, el libro de Isaías. Yo les puse aquí solo el 1 al 39 porque el capítulo del que he hablado es
perteneciente a esa primera parte. Es un autor bastante bueno y además está traducido al español. Sin estar traducido, también este autor tiene una obra que se llama La belleza de la santidad, leyendo Isaías a la luz de los salmos. Puede ser bonito para quien controle bien el inglés, ver además esa intertextualidad entre los libros proféticos y los libros poéticos. Vemos que muchas de las imágenes que utiliza Isaías aparecen también en los salmos. Esto lo percibimos muy bien cuando vamos a misa en el tiempo de Adviento o en el tiempo de Navidad. Después, por ejemplo, hay un libro que no tiene que ver con Isaías, después aquí de Fitzmayer, The One Who Is to Come, de Fitzmayer. Este es un libro que habla de de las expectativas mesiánicas, aquel que debía de venir. Puede ser interesante que le echemos un ojo. Después les menciono aquí varios, también otro de Mowin, que el que ha de venir mesianismo y Mesías, y es un poquito antiguo, pero es interesante porque hace un pequeño comentario a partir de la página 113 sobre el texto de Isaías 9:1 al 6. Es decir, es un libro que habla sobre las esperanzas mesiánicas en los libros proféticos y en la Biblia en general, pues puede ser interesante. Y después Ramis Darder, Francesc Ramis Darder, que es un cura de Mallorca, ha escrito también un comentario a Isaías en 2 tomos en la colección Comprender la Palabra, que son comentarios a la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, es del 2015. Es un comentario, digamos, de alta divulgación, pero que lo puede leer cualquiera. Después el propio Sicre, así sí que les puso lo de Introducción al Profetismo, tiene también un libro que se llama De David al Mesías, textos básicos de la esperanza mesiánica, que puede ser que nos sea útil. Y finalmente yo les animaría a que vayan a YouTube y busquen unas conferencias del rabino Adolfo Reutemann. Adolfo Reutemann es un rabino argentino que es judío, no es cristiano, pero es un hombre como muy respetuoso, es un estudioso de la Biblia, con lo cual no tiene prejuicios hacia el Nuevo Testamento, aunque él no crea en Jesús como el Hijo de Dios, por lo menos que lo diga explícitamente. Es un autor muy interesante porque además ahora tiene, aparte de muchos libros, tiene un canal en YouTube de divulgación y tiene últimamente una serie de conferencias sobre cómo nació la idea mesiánica. Y concreto en el link que le pongo aquí, pues habla de la esperanza mesiánica en un rey descendiente de David, que no es la única esperanza mesiánica que surgió, porque después llegó a concebirse también la posibilidad de un Mesías sacerdotal, descendiente de Aarón, idea que los hombres del Mar Muerto pues también desarrollaron mucho. O otras ideas mesiánicas un poco más ambiguas, incluso la idea de que vendría un profeta para anunciar la llegada de los Mesías. ¿Es solo un Mesías? ¿Son varios Mesías? ¿Uno más importante que el otro? Digamos que el texto de Isaías 9 suele ser fundamento de una idea mesiánica de un Mesías rey, aunque ya hemos visto que no se utiliza la palabra rey, pero toda la connotación es real o regia. Pero es bueno que sepamos que no fue la única que hubo y que el Nuevo Testamento al final atribuye a Jesús pues una idea mesiánica de descendiente de David, pero con cierta, digamos, una idea purificada. Ya saben que no va a ser un rey que reine en un trono, en una ciudad, es un Mesías crucificado. Pero también la idea de un Mesías sacerdotal va a entrar. Lo vemos sobre todo en la carta a los hebreos. Y también este señor Reutemann es el curador de los manuscritos del Mar Muerto en el Museo de Jerusalén. Es decir, es el que está encargado de custodiar los manuscritos que aparecieron en el desierto de Judea en los años 50 y después, que son los manuscritos más antiguos que conservamos de la Biblia, junto con otros textos no bíblicos que aparecieron ahí en unas tinajas, que eso podría ser interesante, que si no los conocen, pues que se preocupen de conocer un poco esa historia de ese hallazgo tan interesante para los estudios bíblicos, en general para el nacimiento del cristianismo. No tienen nada que ver con el cristianismo, pero sí son de la época del Nuevo Testamento y sí nos hacen ver cómo se leía la Biblia o qué ideas había en la época en la que surge el Nuevo Testamento.
Y bueno, espero no haber sido demasiado caótico, espero haberles resultado medianamente útil lo que les he dicho. Creo que me he ceñido al tiempo. No sé, hermana Luzbinda, Sí, ya casi puede volverme a la cama, ¿no? He hecho como exacto. los monjes que antiguamente se levantaban para orar y entonces, después de alabar al Señor en medio de la noche, pues volvían a su descanso hasta que se levantaban para volver a alabar al Señor al salir la aurora. Exacto, has hecho una experiencia de la vida monástica. Ahora podemos dar espacio, eh, podemos dar espacio para las preguntas, comentarios, si desean libremente. Ahí dice gracias, maravilloso análisis, claro y concreto. Es difícil en mí, ¿verdad? Ser claro y ser concreto sobre todo, ¿verdad, Luzbinda? Magistral, Dios le bendiga, Padre, infinitamente agradecida. Son los comentarios. A ver, vamos a ver si alguien alza la mano. No hay nada mejor que saber poco de un tema para ser concreto. A ver, bien. Muchas Karina, gracias. Karina, de Argentina, hermana. ok. Karina, Dice si Laura. deseas participar, puedes encender tu micrófono. No. Bueno, yo veo que